Es que esto es de risas, es que luego dicen, luego dicen, se meten con el Madrid porque ha perdido 2 partidos de la pretemporada y luego resulta, hola Palomita, buenos días, y luego resulta que llega el Mónaco y le pinta la cara al Barcelona en su trofeo, le mete 3 goles en su propio campo, y no solamente eso, con la equipación blanca, es que parece que se les atraganta, ¿no?, al Barça, que un equipo vaya a su campo y tenga su camisetita blanca. Dan vergüenza ajena, de verdad. Bueno, ya no solamente palomas tenemos en el Santiago Bernabéu, también tenemos cisnes. Ah, no, es una paloma, lo que pasa es que está disfrazada. Muy buenas, cuchufletos, y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 13, ojo, martes y 13. Que no me mire un gato negro. Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Recuerda dejar el like y suscribirte. Hoy he venido un poquito más pronto porque al mediodía tengo el vuelo hacia Varsovia, primera parada. Hago una escala en Frankfurt y ahí estoy una hora más o menos, y ya luego llego a las 6:20 a Varsovia para mañana, pues bueno, ver el partido en el estadio de la final de la Supercopa de Europa. Partido entre el mejor equipo del mundo y el Atalanta. La buena noticia es que tenemos a Endrick convocado, tenemos a Mbappé convocado, así que yo creo que al final va a ser titular Kylian Mbappé. Al final es un jugador que destaca demasiado. Es verdad que conociendo a Ancelotti es posible que piense que necesita más adaptación al equipo y a lo mejor lo saca la segunda parte, pero es que yo creo que se ve obligado a sacarlo desde el inicio, porque al Real Madrid le falta un delantero desde hace 2 temporadas, básicamente 2 temporadas, es así que yo creo que el Madrid necesita un delantero como el Comer, y es por eso que Kylian va a ser titular segurísimo. Con lo de 2 temporadas me refiero prácticamente 2 temporadas, porque se fue en julio de 2023 Karim Benzema, pero lo dicho, era muy raro que el Real Madrid no tuviese un delantero centro, y sobre todo un 9, porque es verdad que teníamos delantero centro como Joselu, pero bueno, Joselu la verdad que es muy madridista, pero Ancelotti no apostaba por él mucho, así que ahora ya teniendo delantero centro y Kylian Mbappé, pues blanco y en botella. A estas horas se agradece estar en la calle, la verdad. Luego al mediodía no, porque hace un calor brutal. Pero mira, ahora que el sol, bueno, está saliendo el sol, pero recién se va la noche. Una noche, pues bueno, calurosa aquí en Madrid, por supuesto. No bajamos de los 28 grados, pero se agradece que ahora mismo pongan el riego justo en este lado, porque me está dando el fresquito del agua. Bueno, ahí podéis ver al fondo el Estadio Santiago Bernabéu. Ayer tuvimos gratas sorpresas, así que esperemos que hoy no sea diferente. Venga, comenzamos. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 13 de agosto del 2024. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis vídeos. Muchas gracias por el apoyo incondicional, todos, pero que todos los días y todos los vídeos que hago. Así que nada, vamos con un nuevo vídeo en el día de hoy. Hoy perfectamente podría haberme quedado en casa un rato más durmiendo, porque llegaba de sobra y llego de sobra al aeropuerto. Pero bueno, lo importante es seguir avanzando y seguir sacando la noticia. En este caso, lo que vaya saliendo y las noticias que vayan surgiendo de la remodelación del mejor estadio del mundo, la policía. Bueno, me encanta el sonido, lo digo muchas veces y lo seguiré diciendo, me encanta el sonido de los martillos, me encanta el sonido de la maquinaria en movimiento. Eso es que vamos a ver grandes novedades. Ayer vimos, sobre todo en la zona del lateral este, cómo empezaban a retirar los rótulos de las pantallas de las puertas de acceso. ¡Uy, qué bonito! Mira, sus primeros meses de relación, todo muy bonito. Bueno, el caso es que seguimos aquí, las pantallas, ahí podéis ver cómo han ido retirando los rótulos, así que bueno, ya sabéis que cambia el orden de el número de entradas,
ha cambiado después de la última normativa y o van a colocar la nueva numeración de las puertas para el 25 de agosto, el primer partido de Liga, del número 0 al 98, desaparecen las denominaciones de las torres y la A y la D serán 37 y 64 respectivamente. En las B y C habrá 8 puertas con números cada una. Así que a ver si con un poquito de suerte no vuelven a colocar rótulos en las propias protecciones de las pantallas que tenemos colocadas en las puertas de acceso. Sería una gran noticia que bueno, que indicaría que ya van a encender las pantallas. Ayer estaban con las pruebas también, a medida que iban quitando todos esos rótulos, esa serigrafía que tiene colocada cada protector, y la verdad que bueno, pues deseando estamos de ver ya el encendido total y final de las pantallas de las puertas de acceso. Bueno, pues seguimos navegando por los exteriores, no os vayáis muy lejos porque luego accederemos al interior. Ahí seguimos viendo toda esa armadura para incrustarla, para meterla en esos agujeros, en esos orificios que van creando con la pilotadora para los futuros pilares, más bien, los futuros pilares del nuevo parking del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos viendo sin ninguna novedad esas estructuras iluminadas que tenemos en la parte central de la fachada, como podéis ver, sin ningún tipo de novedad. Está guapísima la fachada, sin ningún tipo de novedad. Así que vamos a suspendernos aquí en el montículo de Bélgica para ver qué es lo que va ocurriendo. Movimiento, sobre todo, mucho movimiento. Ahora a primera hora de la mañana. Ahí tenemos una retrocargadora. Aquí a la derecha, mirad toda esa tierra que han ido sacando, hasta incluso una hormigonera que se va. Imagino que están hormigonando en la parte norte de Castellana. A la derecha excavadoras, muchísimos trabajadores, muchísimos, mucho mejor porque así acaban antes las obras de remodelación, hasta incluso, bueno, construcción más bien, del futuro parking. Estoy observando que también en la zona de Castellana han retirado todos esos rótulos de las pantallas. Mirad, ayer los teníamos ahí, 1, 2 y 3, que eran las puertas centrales, estas que tenemos en pantalla. Han retirado completamente todos esos rótulos, así que a ver si con un poquito de suerte ya para el 25 de agosto tenemos pues la iluminación final de las pantallas. Ahí veo que han quitado ese módulo justo al lado de las pantallas centrales. Tiene que ser que ha dado algún tipo de problema, es por eso que lo hayan quitado. Ahí vemos esa hormigonera que realmente creo que era la de antes, que iba por ahí, así que simplemente estaba dando la vuelta y ahora procederán a hormigonar en ese lugar, porque tiene que estar la bomba de hormigonado. A ver, allí está la bomba de hormigonado en ese lugar, y ahí es donde aprovecharán a echar y expandir todo ese hormigón. Aquí siguen trabajando en esa zanja. Vamos a aprovechar a ver y a levantar el dispositivo para ver qué es lo que va ocurriendo. Nos adelantamos a los acontecimientos. Toda esa armadura colocada. Ahí podéis ver cómo siguen arrastrando todos esos trabajos hacia la parte central. Y la verdad que esto ha ido avanzando a pasos agigantados, la verdad. Oye, Ruido Bernabéu, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estás de vacaciones, ¿eh? Y ahora que estás de vacaciones, no te interesa decir nada, ¿verdad? Bueno, pues seguimos avanzando, al igual que hemos visto trabajos en el lado derecho, estamos viendo trabajos en el lado izquierdo, con la creación de una nueva zanja, que de momento pues no hay nadie en la zona para seguir trabajando. Esto es lo que tenemos. Y si levantamos el dispositivo aquí, deberían de echarle un poquito de grasa o un 3 en 1 a esta máquina, porque no veas cómo suena, ¿eh? Madre mía.
También es un poco vieja, pero joder, hay que mantenerla, ¿eh? ¿Qué más? Más armadura, ahí vemos los trabajos en la parte central, justamente en el interior de esta ubicación, justamente en las zonas de acceso en la parte central. Ahí al fondo vemos aislante, ese aislante que van metiendo en la propia ferralla, en la propia armadura. Así que seguimos avanzando, no tengo mucho tiempo, así que tengo que dar la vuelta rápida como Fernando Alonso. Otro vistacito a este lugar. La verdad que ha estado trabajando la pilotadora en este sitio bastantes días, pero ya hace tiempo que no le vemos en este lugar. Debe ser que han terminado con los pilotes en toda esta zona. Eso, o que le requieren, le necesitan en otro lado, que justamente está por allí. Ahí está. A lo mejor viene para acá, ¿eh? La hemos mencionado, la hemos invocado y a lo mejor viene. Bueno, otro vistacito de la zona norte de Castellana. Ahí lo podéis ver, hormigonando. Bueno. Lo único que desea jugar en la selección, porque con su club es que pierde todo. Bueno, seguimos, avanzamos. Ahí podemos ver cómo están hormigonando. Hoy no pueden llevar cubilote de hormigón, directamente llevan la hormigonera al interior. Ahí lo podéis ver. Qué ganas tengo de ver el interior de toda esa zona, ¿eh? Todo ese socavón, todo ese agujero que han ido creando para los trabajos del parking, toda esa armadura, todo ese esqueleto que se ha ido introduciendo para la creación y construcción del nuevo parking de Castellana del Estadio Santiago Bernabéu. Me callo unos segundos para divisar esta preciosa fachada oeste y seguimos. Bueno, pues seguimos avanzando. Hoy no nos dejan pasar por este lugar, ¿eh? Hoy tenemos un desvío provisional. Ahí tenemos el cartel, o la señal más bien. Aunque bueno, lo puedo intentar. Y como siempre hemos hecho, hemos grabado desde este lugar, así que no va a pasar nada. Aquí están trayendo nuevo material. Ahí lo están descargando. Vamos a ver qué es. Sacos de cemento o de yeso. Cemento. Aquí a la derecha, ¿qué es esto? H20, H45, H19, parecen bombillas, ¿no? El HX es denominación de bombillas, pero no creo que las dejen así como así. Es que yo creo que también hay ahí al fondo como material de granito, ¿no? Esto es lo que sabemos todos, ¿no? Esto sí lo sabemos. Eso es basura. Granilouro, eso es granito. Es granito. Todo esto es granito. Para seguir con la configuración de la acera de Rafael Salgado. Justamente ya en esta zona, ya en la esquina de la Torre C. Porque todo lo demás, todo el resto, está totalmente configurado. Es más, lo que digo, hoy no nos dejan pasar a este lugar. Ayer podíamos transitar por ahí sin ningún tipo de problema y hoy lo han vallado. Al menos han vallado esta zona. Ahora veremos a ver si podemos pasar a la otra zona y poder grabar todo lo que ocurre justo ahí, que eso es lo que interesa, grabar ese lugar, porque lo demás no está pasando nada. Así que yo creo que vamos a tener suerte y si no, la buscamos. Ahí veis cómo siguen trabajando en este lugar. Al fondo colocan de forma manual, minuciosa y tediosa los taquitos para configurar la acera también. Ahí a la derecha siguen colocando las losas de granito, ya a punto de finalizar con ese rincón, dejando los palets siempre cerquita para que, bueno, pues lo tengan a mano una vez que lo vayan a utilizar. Y lo dicho, yo creo que ya esta semana, hasta incluso cuando vuelva de Varsovia, toda esta zona estará ya
totalmente completa. Como seguís escuchando, siguen levantando el hormigón pobre, el cemento pobre que está en el suelo de la antigua calzada, todo para preparar la colocación de las nuevas losas de granito, que a medida que se van colocando se van barriendo para eliminar todos esos restos a la hora de cerrar las puntas de dilatación. Aquí más material, esto ya lo sabéis, ya lo conocéis, todo ese material que van acopiando para utilizar en cuanto lo requieran. Seguimos. Mirad mi sombra, qué bonita es. Hoy estoy guapo, ¿eh? La verdad es que por aquí se veía mucho mejor. No sé por qué, no he caído antes. Pero desde aquí se ve mucho mejor todos los trabajos que están ejecutando. Pero bueno, ya lo sabéis, ya lo conocéis, o al menos lo intuís. Seguimos avanzando, mirad lo que decía y lo que digo muchas veces en los vídeos. El sol solamente da en la fachada norte a primera hora de la mañana. Luego ya a partir de las 10, más o menos, 9:30, 10, ya el sol no da en ningún momento del día en la fachada norte. Es por eso que aquí no hay tanta separación entre lama y lama. Ayer vimos cómo volvían a levantar todo este suelo. Vamos a acercarnos sin molestar a los pedazos de cracks, pero mirad cómo han levantado todo ese suelo. Debe ser que era provisional. Ahí lo podéis ver, todo ese suelo totalmente levantado. No sabemos si había algún tipo de problema, pero eso hace poquito, muy poquito, se configuró. También hemos visto estos días, la carretilla no puede subir, es que pesa tanto el palet. Hemos visto estos días cómo montaban andamios. Ayer justamente los estaban desmontando para trabajar en la zona interna de la piel envolvente, justamente en la fachada antigua, donde ya sabéis que ejecutan trabajos de pintura para disimular el interior. Y como podéis ver, ya han quitado los andamios. Bueno, lo vimos en el día de ayer. Y fijaos las pantallas del fondo norte, sin rótulos, sin números en los protectores, así que esperemos que no coloquen ninguno nuevo y que esto sea un claro indicio de que para el 25 de agosto vamos a tener las pantallas encendidas. Después de tantas pruebas, después de tanto tiempo esperando el encendido de estas pantallas, parece que se va a producir el 25 de agosto. Si dejas el like, seguro que las encienden. Bueno, pues llegamos al lateral este, llegamos a Padre Damián y aquí podéis ver cómo siguen metiendo pues más asientos, más asientos, porque son de Daplast, ahí lo veis. Imagino que serán los antiguos, aunque bueno, ahora pensándolo bien, no sé si serán los antiguos. Puede ser que sean los antiguos porque ya están flejados y en los palets. Los nuevos, ojo, porque pueden ser los nuevos, pueden ser los nuevos, porque es que viene como todo muy nuevo, todo muy bien flejado, todo muy bien preparado. No sé, puede ser que sean los nuevos, A ver, si van a descargar es porque son los nuevos. Son los nuevos. Están descargando, así que son los nuevos asientos. A ver si a lo mejor ahí lo pone. 60 unidades en cada palet. Estos son los nuevos asientos. ¡Ay, mira! Todos los que hay ahí. Te dejo, pero no te dejaré, no te debería dejar. Mirad cómo se nota la silueta que ha dejado pues esos rótulos que había colocados en los protectores. Ahí veis cómo a medida que han ido quitando los rótulos, ojo, estoy flipando. Bueno, lo dicho, a medida que han ido quitando, pues podéis ver que han ido limpiando el rastro, menos aquí, la verdad, que se sigue viendo.
pero aquí sobre todo veis que sí lo han limpiado, para que no se vea la silueta. Mira, aquí igual, puerta 59, y estoy flipando porque mira, bar, restaurante, Baila Máquina. Esto es nuevo, ¿eh? Ah, y mira, lo están también midiendo arriba para colocar toda esa serigrafía. Bar, restaurante, Baila Máquina. Ahí está la plataforma de tijera, de unos 8 metros, me imagino. Y ahí están colocando los rótulos. Flipando estoy. Esto no estaba ayer, ¿eh? Mirad. Qué bonito está quedando. Puerta 77. Lo que sí vimos ayer es cómo quitaban todos esos rótulos. En este caso justo era aquí. Era aquí. Cuando vimos cómo quitaban los rótulos de media, ¿no? Entrada media, entrada a periodistas y demás por aquí. Lo estaban quitando. Y es más, luego salimos de la tienda y vimos cómo encendían las pantallas con más pruebas. Pero así se ve muy bonito, ¿eh? Se ve realmente bonito. Ahora tendrán que quitar también lo del palco de honor. Ahí podéis ver esta pantalla, gigantesca pantalla LED. Tienda oficial Bernabéu. No está ni abierta todavía, pero en breve abre. Y aquí, pues bueno, las pantallas centrales del lateral este, donde pone un palco de honor. Y de momento no las van a quitar porque coincide con todo este lugar de trabajo. Así que bueno, eso se quita rápido, ¿eh? Eso se quita muy rápido. Por cierto, hay que ver los trabajos en el interior, que ya se me pasaba. Ya sabéis que están cerrando, colocando el panelado correspondiente. Ayer vimos esas grandes estructuras en la zona del fondo norte que iban a llevar a este lugar para luego instalar y colocar las mamparas correspondientes a esas estructuras. Y bueno, la verdad es que no se aprecia mucho desde aquí, pero bueno, mientras que veamos la red anticaída que tenemos ahora mismo en pantalla colocada, ahí al fondo una estructura de andamios, pues síntoma inequívoco de que están trabajando en todo ese lugar para dejarlo más bonito, porque antes se veía, bueno, y se sigue viendo, toda la protección ignífuga que han ido colocando e impregnando en las mismas piezas, la misma estructura del Santiago Bernabéu, y por lo menos lo que digo, darle un acabado más bonito. Vamos a ver si hoy podemos ver algo de la zona presidencial. Ahora queda el sol justo allí. Espero que veáis algo porque yo no veo nada, la verdad. Así que nada, no veo nada. Bueno, el caso es que han retirado una pantalla en el lateral oeste y esta de aquí todavía no la han colocado. Esta de aquí, de momento, no la han colocado. Lo que sí vemos es que han retirado los rótulos también de las pantallas de la zona sur del lateral este. Esta serigrafía de Plaza de Mau ya estaba colocada antes, así que bueno, aquí sí que no hay muchas novedades, solamente lo que digo, esos rótulos señalando e informando a los aficionados para los días de evento y días de partido dónde está la puerta por donde tiene que acceder. Seguimos avanzando. Bueno, pues otro vistacito más a la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu desde la Plaza de Sagrados Corazones. Como podéis observar, tenemos una carretilla aquí que está a punto de arrollarnos. No, hombre, es broma. Aquí veis que han terminado todos los trabajos. Ayer vimos cómo faltaba por retirar un baño portátil que estaba en este lugar y unas pocas vallas, y hoy ya pues tampoco están, así que vuelve la normalidad a la Plaza de Sagrados Corazones. Y poco que decir, poco que comentar en la plaza, porque básicamente, bueno, trabajos de mantenimiento, sobre todo de jardineros, en los jardines mágicos de la Plaza de Sagrados Corazones. Y bueno, vamos a asomarnos por si acaso vemos algo interesante.
pero me da a mí que poco va a haber. Aunque bueno, ya sabéis que en cualquier momento pueden haber novedades. A ver. Es un poco difícil intentar grabar mediante el agujero que tenemos aquí. Ahí veis cómo avanzan. A ver si puedo. Ahí está. Ahí veis cómo avanzan en los trabajos del mercado gastronómico, que está justamente debajo de esa fascia, y que cuando abran este lugar un día de partido, pues pasaremos por esta zona para grabar el interior de esa ubicación, al menos lo que podemos ver desde el exterior. Así que venga, con esta imagen nos vamos al fondo sur. Ojo, porque empiezan los nervios, ¿eh? ¿Os acordáis lo que sucedió en el día de ayer aquí? Aunque bueno, imagino que ya lo habrán metido dentro. Pero aquí trajeron unos rollos, unos tepes de césped artificial, de césped sintético, que ya no está. Que ya no está aquí. Ya lo han metido. Y ahora han traído material inflamable, que parece ser que es para limpieza. Pero ahora en este lugar, que es donde aprovechan a dejar todo el material para meterlo al interior, es inflamable. Totalmente inflamable. ¿En serio? ¿De verdad? Lo que faltaba. Bueno, aquí igual han retirado los rótulos, la serigrafía que había colocada en las puertas de acceso, y ahora veremos en el fondo sur si lo han retirado en su totalidad. Lo que sí vemos y escuchamos, bueno, vemos no, pero sí escuchamos, es el sonido de la excavadora con el martillo hidráulico picando, demoliendo el interior de esta parte inferior del fondo sur. Trabajadores que entran, trabajadores que salen, y a ver si con un poquito de suerte ahora al acceder al interior vemos dónde están colocando ese césped sintético que vimos en el día de ayer. Pues están demoliendo ahí en el interior. Lo que no sé exactamente dónde. Pero ahora por la mañana se ve mucho mejor que por la tarde, ¿eh? Ahí están soldando, a la vez que está la carretilla eléctrica, y no consigo averiguar dónde está la excavadora picando, así que debe estar muy dentro. Bueno, pues como observáis, han retirado todos los rótulos de las protecciones de las pantallas, ahí lo podéis ver, todos los rótulos completamente quitados. Esperemos que para el 25 de agosto pues ya tengamos las pantallas completamente iluminadas. Así que nos vamos para el interior, venga. A esta hora es un lujo hacer el tour, ¿eh? Hay 4 personas contadas. Mira Kylian, su debut mañana. Historia que tú hiciste. Deseando estamos ver novedades en este lugar. De momento pues seguimos igual. Así que nada, vamos para adentro. Hoy martes 13 de agosto del 2024. Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito. Disculpe para el Bernabéu. ¿Por aquí? Mira qué lujo. No hay nadie ahora mismo en el interior. Mira. Bueno, ahora lo sacamos, ¿eh? Ahora lo sacamos. Mira, hoy tenemos una palomita en forma de vaca. Dame leche.
Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 13 de agosto del 2024, siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete, que aquí vienen curvas, Venga, vamos con ello. Bueno, pues como podéis observar, pantallas apagadas. Si están las pantallas apagadas, parece que vuelven a la carga con las esquinas. De momento no parece que haya novedades. La verdad es que, bueno, como he venido pronto hoy, es posible que no veamos novedades por eso. Pero bueno, lo que sí sabemos y lo que sí estamos observando es que están todas las pantallas completamente apagadas. Así que van a continuar tapando la parte trasera. ¿Para qué? Para que no se vea la estructura que está justo detrás. Ya vimos cómo completaban la parte superior, al menos un poquito, como podéis ver. Y falta la parte central y la parte inferior por completar en todas las esquinas, no solamente las que hemos visto, sino las más cercanas al lateral oeste también, estas de aquí. Así que si están las pantallas apagadas es porque van a seguir trabajando en las esquinas. Sacamos la cubierta, a ver si algún día de estos pillamos los dispositivos LED completamente encendidos. Hoy no va a ser el caso, creo. No va a ser el caso. Cubierta, como veis, totalmente cerrada. Cilindros y carros también en su parte inferior. Y vamos a ver lo que nos importa. Vamos a ver lo que ha cambiado de ayer a hoy. Ayer vimos cómo empezaban a colocar los asientos. Ahora están almorzando, no os preocupéis. Ayer vimos cómo empezaban a colocar los asientos después de haber pintado en esta grada alta y grada baja del fondo sur. Lo que escucháis es el martillo, ese martillo que hemos escuchado en el exterior, justamente en el fondo sur. Y lo dicho, solamente faltan estos dos sectores por completar. Estos asientos que en su día ya estaban colocados, pero han tenido que retirar para proceder a pintar. Ya han completado estos dos sectores, bueno, no todos, porque ahí vemos algún asiento todavía suelto. Ahí lo tenéis. Así que esa es la gran novedad en ese lugar. Al igual que también hemos visto cómo colocaban de nuevo los asientos en los accesos que había para los días de evento. Aunque no tenemos todavía todos anclados, como podéis observar, además se ve el contraste perfectamente de los asientos que han quitado y de los que no han quitado, ¡Qué barbaridad! Venga, seguimos avanzando porque tenemos novedades en la losa, Sí. ¿Qué más podemos ver por ahí? Aquí os doy un avance. Como podéis ver, sigue habiendo muchísimo polvo en el interior. Ahí vemos a trasluz cómo se aprecia el polvo que hay en suspensión. Y bueno, lo dicho, nos vamos al lateral este. Ahí podéis ver la zona de los banquillos. Y es que mirad lo que tenemos ahí, que ahora veremos. Zona de banquillos, siguen trabajando en esta parte intermedia entre los banquillos y el espacio VIP, que está justo debajo del palco presidencial. Ese palco presidencial que poco a poco van retirando los paneles de encofrado y también van instalando los asientos correspondientes. Esos asientos que ya estaban instalados, pero tuvieron que quitarlos para modificar de nuevo toda esa estructura en su interior. Aparte de trabajar en ese lugar, están trabajando también en los vestuarios. Veremos a ver cuando empiece la temporada si son los definitivos o si son de nuevo provisionales. También podéis ver, lo vimos en el día de ayer, cómo pintaban estos pasillos, que de verdad, ayer algún comentario aquí, había una persona que se le veía un poco la hucha. Lo quito rápidamente y es que Jesús, es que faltas el respeto continuamente. ¿Pero qué voy a faltar el respeto? Se le veía la hucha y lo quité rápidamente y me fui al otro lado. De verdad, es que hay algunos que sois muy tiquismiquis, de verdad, Es que no se puede hacer nada ya. Hay que darle un poquito de alegría a la vida. Bueno, pasillos pintados. Ahí lo podéis ver, a falta de colocar las balizas en un lado y en otro, como ya estaban colocados, pero tuvieron que quitarlos por los trabajos de pintura que han realizado ahora mismo. Así que una vez que seque ya toda esa pintura que han impregnado ahí, pues procederán a colocar de nuevo las balizas y veremos a ver si los asientos contiguos
a esos trabajos, esos asientos que estaban justo ahí. Seguimos subiendo. Nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro. A ver si desde aquí podemos ver grandes novedades. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en tapar todos esos espacios, todas esas estructuras, con las tapias, con esas paredes que van subiendo día a día con más fuerza. Ahí lo podéis ver. Y en el otro lado igual. En el otro lado es donde comenzaron en un principio, pero a día de hoy pues ya no se ve porque han puesto vallas. Pero bueno, nos podemos hacer una idea de que están cerrando todos esos espacios que presuntamente serán terrazas. Veremos a ver cuando empiece la liga, pues si adivinamos o vemos qué es lo que están haciendo. Nos vamos, ¡uy, qué bonita la imagen!, al fondo norte. Mirad lo que ocurre en el fondo norte. Por eso tenemos tanto polvo. ¡Viva el polvo español! Ahí podemos ver cómo sigue levantando todo ese polvo. ¿Por qué? Porque están puliendo el cemento restante. Tienen que pulirlo a la vez que lo aspiran para que quede todo uniforme, todo a nivel, y después proceder a imprimar y a pintar, que es lo que falta ya en estos sectores más cercanos al lateral oeste, estos de aquí, y lo que me imagino que ya la semana, a finales de esta semana o a principios de la que viene, veremos ya estos de aquí, totalmente pintados y listos para recibir de nuevo los asientos, en este caso los nuevos, los que hemos visto en el exterior. Y si no has visto el exterior, te animo a que le des marcha atrás al vídeo y veas los nuevos asientos que traen para el segundo anfiteatro del fondo norte, porque los hemos visto en el lateral este. Así que lo dicho, si no lo has visto, retrocede. No hay que saltarse nada del vídeo, hay que verlo al completo. Bueno, pues ya están preparando toda esta zona. Ya los últimos y los 4 sectores restantes que tenemos más cercanos al lateral este. Ahí colocando paneles de encofrado, protegiendo los pasamanos. Y ya lo dicho, pues dentro de poquito veremos toda esta zona lista, Ha venido muy bien este parón entre la presentación de Hendrik y el primer partido de liga. Ahora cuando salgamos veremos también el segundo anfiteatro en el lateral oeste. Vámonos a lo que importa, vámonos exactamente al motivo exacto por el que habéis pinchado en este vídeo, y es que mirad, rollo de césped sintético colocado en esta zona del fondo norte. Si seguimos navegando y recorriendo toda la losa del terreno de juego, otros 2 rollos. Si seguimos navegando por la banda del lateral este, otro rollo, ese rollo que vimos en el día de ayer. Si seguimos navegando en la zona de la grada abatible, otro rollo. Aquí otros 3. En la banda del fondo sur tenemos 1, 2, 3, 4, 5 rollos también acopiados. Ahí lo podéis ver. Y bueno, pues ahora es la gran duda. ¿Los habrán colocado ahí para acoplarlo en la banda justamente alrededor del terreno de juego? ¿O los habrán colocado ahí para adelantarse a la jugada y una vez que terminen con todos estos trabajos que están realizando, expandir todos esos tepes de césped artificial, de césped sintético, que ya vimos en el día de ayer cómo traían, para depositarlo en la losa? Veremos a ver, porque cuando he entrado digo, ya está. Si lo han colocado así, estratégicamente es para las bandas. Césped artificial y todo. Yo creo que en un 90% estos rollos de césped sintético es para alrededor de la losa del terreno de juego. Porque básicamente la semana pasada vimos cómo retiraban toda esa lona gigantesca que cubría y que rodeaba el terreno de juego. Básicamente la estaban triturando, así que no creo que la vayan a reciclar, limpiar para volver a traerla.
Así que yo creo que ese césped artificial, ese césped sintético que vimos en el día de ayer, es para, pues bueno, el contorno más bien del terreno de juego. Así que yo creo que, bueno, a falta de confirmación oficial de que empiecen a colocarlo en cualquier momento, pues yo creo que lo van a colocar en ese lugar. Y bueno, mirad lo que han hecho también. Han aprovechado a desplazar, a mover todas esas plataformas que salvan la zona del terreno de juego con las gradas, que ayer estaban en este lugar, para aprovechar todo este terreno y trabajar en la zona. Lo mismo, la réplica perfecta a lo que ya han realizado y ejecutado en este lugar. Este pasto sintético que en estos momentos están dibujando en este nuevo sector. Mirad, ahí lo podéis ver, dibujando un nuevo sector de este pasto sintético que están echando ahora mismo en la losa del terreno de juego. Queda un poco raro, a medida que se va secando va quedando un poco raro. Como podéis ver, hay como calvas en diferentes zonas, y yo imagino que tendrán que dar otra capa para que no quede tan blanco, para que quede un verde más espectacular, un verde como este, imagino, Y en esta parte de aquí han ido están echando también todo ese granulado antideslizante, más las pulidoras que están también en funcionamiento, todo ese material que van impregnando a ese hormigón de la losa del terreno de juego. Me gusta ver novedades, y espero que a ti también, así que deja tu like y suscríbete. Bueno, enfocando la parte de la estructura del Skybar, divisamos que hoy también está completamente apagado. Había una persona, un suscriptor en el día de ayer, que preguntaba que cuándo lo iban a abrir. De momento no hay confirmación oficial, así que todo apunta a que para el 25 ya lo abran, porque está todo ya preparado. No sé si la verdad les han concedido ya las licencias, pero hombre, por los vídeos e imágenes que he visto por ahí, yo creo que ya está todo prácticamente listo. Mirad, salimos de dudas. Están echando el caucho previo a la colocación de este césped sintético. Ahí lo tenéis. Están preparando ya todo el terreno para expandir, para instalar ese césped que ya tienen enrollado en la banda del terreno de juego. Ahí podéis ver cómo han ido rellenando en esta línea de las plataformas que tenemos en el fondo sur. Así que por aquí van a comenzar a instalar este césped artificial. Bueno, mirad, en el intervalo de lo que estamos saliendo del Tour Bernabéu ya ha llegado hasta la parte central, prácticamente. Y ahora desde aquí pues vemos los avances en estos sectores de la grada del segundo anfiteatro del lateral oeste. Esto ya lo vimos en el día de ayer, que estaba completamente pintado. Ahí podéis ver cómo han ido expandiendo todo ese trabajo, llegando ya hasta prácticamente el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tienen las mangueras, todo listo después de esa imprimación que se ha dado en ese lugar. Ya está todo listo también para recibir la nueva pintura, al igual que estos que tenemos justo en pantalla. 1, 2, 3, 4 sectores ya pintados, y hoy procederán con el quinto y con el sexto. Bueno, te recomiendo que me sigas también en las otras redes sociales como Twitter, Instagram, TikTok. Si quieres colaborar con este canal, conmigo en este caso, tienes también el correo electrónico para ponerte en contacto conmigo. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo previo al gran partidazo del día de mañana, esa final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta, que allí estaremos en Varsovia. Es más, me voy ahora volando, y nunca mejor dicho. Así que espero que también veas los vídeos que voy subiendo del blog de allí y la reacción a ese partidazo. Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid.